El Camino Podcast. Seguimos al que es el camino, la verdad y la vida. Por Jorge Mario Quintero. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los ácimos, en el que se había de sacrificar el cordero pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan con este encargo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. En esas estamos desde el miércoles de ceniza, preparándonos. ¿Por qué? Porque el Señor a veces pasa muy sutil. Miren, en realidad no es que sea tan sutil, sino que uno está muy distraído. Distraído en sus quehaceres, distraído en sus problemas. Y uno que siempre cree que el problema de uno es más grave, ¿o no? ¿Cierto que sí? Uno dice, ay no, es que a mí el marido que me tocó, dicen las mujeres. ¿Cierto? A usted le tocó un esposo muy bueno. ¿Y ella qué dice? A Genia le dicen que ese esposo que tiene, que qué maravilla. ¿Qué dijo el Señor? Vayan y preparen la Pascua. ¿Por qué mandó a Pedro y a Juan? ¿Ya les había dicho o no? ¿Por qué mandó a Pedro y a Juan? Porque eran los más cercanos, puede ser. Si uno revisa, hay varios momentos en los que el Señor manda a Pedro, a Santiago y a Juan. Aquí negrearon a Santiago, solo mandó a Pedro y a Juan. Pero habitualmente están Pedro, Santiago y Juan. Por ejemplo, en la transfiguración aparecen Pedro, Santiago y Juan. En un momento que el Señor va a sanar a una niña, ¿se acuerda? Se retira con Pedro, Santiago y Juan. Pero no es que el Señor tenga preferidos. No es que el Señor tenga favoritos, sino que el Señor tiene íntimos. ¿Por qué a Pedro y a Juan? ¿Qué características sabemos de Juan? César, lo conocemos como el discípulo amado. Es el que se recuesta en el pecho del Señor en la última cena. Es el primero que va en el momento de la resurrección. O sea, es un discípulo fiel, amoroso, que está ahí siempre. Obediente, amoroso, se deja amar. Madre, ella tuyo, está en la cruz, está en todo. Y Pedro, ¿cuál es la característica de Pedro? Porque fue el primer elegido. Cabeciduro, el primero que llamaron, al menos en los evangelios sinópticos. Porque en San Juan el primero fue Andrés, y Andrés llamó a Pedro. Bueno, entonces, Pedro es un poquito cabeciduro, pero Pedro también lo negó. Que es muy interesante, porque Pedro le dice al Señor, cuando el Señor dice, no, es que ya va a llegar el momento de la muerte y todo eso, él le dice, Señor, yo moriría por ti. O sea, él va a ser el Mesías. O sea, él es el que va a salvar a Jesús. Yo moriría por ti. Así como cuando el niño le dice a la mamá, mamá, yo la voy a defender, ¿sí o no? Ese peladito pequeño dice, yo la voy a defender. Y la mamá le dice, tan lindo, mi niño. Qué pecado, ¿cierto? Cuando dicen, yo cuando esté grande, mamá, le voy a dar casa para que no sufra. Y cuando tengan 20, ya se le empieza a olvidar. Ay, mamá, pues. Así mismo estaba Pedro, yo moriría por ti, ¿sí o no? Y al momentico que dijo, no lo conozco, lo negó. Pero, ¿qué característica tiene Pedro? Vuelve. El problema no es pecar. No es tanto, no es que nos vaya a mandar a pecar, no. Pero no es tan grave el pecado. El problema más grave es pecar y alejarse. Lo primero que hace el pecado en nosotros es alejarnos, sacarnos. Uno empieza a vivir estas experiencias con estos grupos y muchas veces le cuentan a una historia, le cuentan situaciones difíciles y les dicen, no, el Señor me está sacando, mira, tengo esta relación dura, estaba en la droga, he ido mejorando. Y de pronto la persona no volvió, se lo encontró. ¿Por qué no volviste? No, es que qué pena, yo volví y caí en esa relación, estoy otra vez. Entonces, ¿para qué? Pecar y alejarse. ¿Cuáles discípulos necesita el Señor para preparar la Pascua? El discípulo que se deje amar, que se entregue, listo, muy bien, pero también acepta el Señor al que quiera volver. ¿Ustedes son de cuáles? Así tan santicos como Juan todos. A ver, levanten la mano. Sí, como Juan, no fallan nunca. Levanten la mano las pedras de aquí. Por eso manda a Pedro y a Juan. ¿A qué los mandó? A preparar la Pascua. Éxodo 12.
Que ahí está la preparación. ¿Cómo era? Ahí está la primera indicación que el Señor les dio cuando iban a salir de Egipto. Les voy a explicar pues, miren, ¿por qué esto es importante? Vean. Bueno, ahora yo quiero que nos centremos en este puntico para que vayamos avanzando. Desde el Cordero. Ahora ya entendemos por qué se dice en la misa, después de dar la paz, el sacerdote toma el pan y dice, ¿cómo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el corderito se sacrificaba para expiar los pecados también, ¿cierto? Era un rito de expiación. Ellos creían que al poner en el corderito los pecados, Dios los perdonaba. Era una manera de expiar, era una manera, un rito, digamos, como de ponerle mi situación. Yo le ofrezco al Señor este cordero, bueno, para que Él me perdone. De alguna manera es como uno, pues es la manera de pensar del ser humano, no es tanto lo de Dios. Uno cuando la embarra con alguien, ¿qué hace? Se la brega a conquistar con regalitos, ¿sí o no? Mujeres, ustedes saben de eso, ¿sí o no? Los esposos se emborrachan, se portan mal y de pronto aparecen con una, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Y las mujeres qué dicen? Tan lindo, caen redonditas ya. ¿O qué dicen? No creo que me va a convencer con eso. Se tienes que arrastrar primero. Entonces ahí está. El corderito se lo ofrecían por sus pecados de alguna manera. Ahora, entonces Jesús viene y nos dice, Él es Él. Levanten la mirada, véanlo ahí. Ya no tenemos que matar un corderito. ¿Qué quiere decir? No tenemos que matar un corderito. Usted no tiene que ponerse a ir caminando de rodillas hasta Girardota o a sentarse, a arrodillarse en granos de maíz. No, Él es el que quita. ¿Qué hizo? Quita. Hágale al de lado así, quita. Quita, no, quítese, no, quita. Él quita el pecado. Ojo, pues, mire, esto es muy importante. Lo quitó. Por Él, el que se une a Él, ya no está en pecado. ¿Cuándo está uno en pecado? Cuando se despega de Él. ¿Es así o no? ¿Qué hace uno para pecar? Se olvida de Él, ¿sí o no? Como la parejita que se portaba mal, ¿sí o no? Y tenían un cuadrito del corazón de Jesús y cuando iban a hacer cositas lo tapaban. ¿Ah? ¿Qué hacemos? Le damos la espalda, ¿sí o no? El Señor nos indica un camino y uno que dice, no, eso no es tan grave. Hacemos lo contrario a Él, nos alejamos. No es que Él se aleje, Él ya lo quitó, Él ya lo limpió, Él ya nos dio la paz. Este es el Cordero de Dios que quita. Mire que nos lo dicen en toda misa y uno no se la cree. Y uno a toda la lamenta, no, es que me perdonará, no me perdonará, quién sabe si sí o si no. Ay, yo sé. No, Él quitó ya todo pecado, limpió toda mancha, ¿cierto? Por eso decimos, este es el Cordero. Ellos antes creían que era ese corderito, ya no es ese cordero, es Jesús, es por Jesús. No es porque matemos un cordero, no es porque hagamos un ofrecimiento, no es porque hagamos un sacrificio nosotros. Uno no tiene que hacer ningún sacrificio para que el Señor lo perdone. El único sacrificio que tiene que hacer es venir ante Él y decir, perdóname. Y es más, cuando el hijo pródigo llega donde el padre, el papá le deja siquiera hablar. No dice nada, no le da ni tiempo. Inmediatamente le dice, vea, hagan una fiesta. Lo besa en el cuello. ¿Y sabe qué significa el beso en el cuello? No es ninguna, no piensen nada malo. Miren, es un sentido muy lindo el beso en el cuello. Si el hombre gastó su hacienda con prostitutas, ¿dónde le da el beso la prostituta? En el cuello, o sea, donde pecó. Pero en el cuello también corre ¿qué? La sangre, ¿sí o no? Y la sangre es la vida. Y si el padre lo besó en el cuello, o sea, donde pecó, lo redimió, lo limpió. Y si se lo da donde está la vida, o sea, le devolvió la vida. La vida. No se puso a decirle, ¿vos dónde estabas? No. Nosotros no tenemos sino que volver al corazón de Dios para que Él nos abrace y nos acoja. Entonces algunos dirán, entonces pecamos y hacemos de todo. No, porque uno si se experimenta amado, no vuelve al pecado. Si uno se experimenta amado, no vuelve al pecado. Ojo pues, ese es el sentido del Cordero. Sigamos leyendo para que miremos otras cositas. Éxodo capítulo 12, versículo 7. Ya dijimos lo del Cordero, lo que hayamos alcanzado a estudiar hasta ahí. Tomaréis luego la sangre y la untaréis en las jambas y el dintel
de las casas donde comáis la Pascua, ¿cierto? Oh, pues, aquí arrancamos algo interesante. Dijimos la sangre. Ellos sacrifican hasta el día de hoy, cuando sacrifican un corderito, lo degollan, ¿cierto? De tal manera que pueda salir toda la sangre, que nada quede dentro del cuerpo, porque ellos no comen la sangre. ¿Por qué? Porque ellos creen que en la sangre está la vida, y la vida le pertenece a Dios. Entonces hay que dejarla ir, ¿cierto? A Dios debe volver esa sangre. Tampoco se le parte al corderito ningún hueso. Recuerdan que dice el relato que intentaron partirle los huesos al Señor y no pudieron. Como Él es el nuevo cordero, no se le parte los huesos. ¿Por qué? Porque ellos creían que en la médula o tuétanos que nosotros llamamos está la vida. Y la vida también le pertenece a Dios. Por eso al corderito, cuando era sacrificado pues con este sentido ritual, no se le parte hueso, ¿cierto? Porque ahí está la vida y en la sangre está la vida, ¿sí? Bueno, ahora, entonces no podemos comer morcilla. Sí, sí podemos comer morcilla. Usted sabe que es un sentido antiguo, ¿cierto? Después el Señor en Hechos de los Apóstoles nos va a decir, no llames impuro lo que yo he hecho puro, ya es otro sentido. Era lo que ellos pensaban hasta ese momento. No falta el que haya quedado distraído, no escuche la explicación y salga diciendo, Jorge Mario dijo, morcilla no. Muy raro me parece. No, ya es un momento antiguo, ¿cierto? Pero hasta el día de hoy los judíos no comen nada con sangre. Eso ellos no lo hacen. No comen, no saben lo que es bueno todavía. Es otro sentido. Ahora, vamos a seguir leyendo para ir mirando más detallitos. Versículo 8. Esa noche comeréis la carne, la comeréis asada al fuego, con ázimos y con hierbas amargas. Listo, miramos esas cositas, vamos paso a paso. Esa noche la comeréis asada. Luego se va a leer que no se comerá la carne ni cocida ni cruda. ¿Por qué asada? Un sentido muy sencillo es que al asar la carne pues se mantiene más, digamos, más completo los nutrientes, ¿cierto? Al mezclarlo con el caldo, con aliños, pues se pierde parte de los nutrientes. Pero el sentido más importante es asarlo, pasarlo al fuego. Dos sentidos. Ustedes saben que el fuego purifica, como el oro que se pasa por el fuego y se saca lo mejor. El fuego también tiene el sentido de Dios. Recuerda que a Dios se representa también con el fuego. Pero también el humo que produce, ¿cierto? No sé si le había comentado eso el otro día. Cuando ellos hacen el sacrificio, van asando y eso produce humo, ¿cierto? Ese humo subía a Dios, así lo entendían ellos, subía a Dios. Dios olía ese humo, rico, carnita asada abajo, con incienso, y Dios se ponía contento y les perdonaba los pecados. Ese es un sentido de los sacrificios. Por eso hasta el día de hoy, el Padre, en la misa han visto. ¿Qué sentido tiene ese incienso? Estas oraciones están subiendo a Dios, y a Dios le agradan nuestras oraciones. Ese es el sentido del incienso. Lo seguimos echando, para que suba, no es que hacen en el altar, sobre la palabra, sobre el mismo sacerdote que está ofreciendo y sobre el pueblo, ¿cierto? Toda la comunidad está orando. Como sube este humo, así suben nuestras oraciones a Dios. ¿Sentido lindo o no? Y el olor, ellos entendían, recuerden, no sé si les expliqué ahora 8 días, cómo entendían, ahora 15, cómo entendían ellos el mundo, plano. Como esto, no había aparecido todavía Galileo Galilei para decirnos que el mundo era redondo. Ellos pensaban que era plano y que era como con una taza encima, ¿cierto? Como una bóveda. No es que en los salmos dicen la bóveda del cielo. Ellos pensaban como una bóveda de arriba y que ahí arriba habitaba Dios y los ángeles. Entonces por eso ellos van a la montaña a orar, porque en la montaña estoy más cerquita de Dios. Hacen las oraciones en el aposento alto, en una terraza, como en un segundo piso, porque ellos creen que en lo alto está la presencia de Dios. Y el incienso, para que suban esos buenos olores a Dios, Dios se agrade, se ponga contento y nos perdone, y nos bendiga, y nos dé lo que nosotros le queremos pedir en esta nueva Pascua. Por eso el corderito tenía que ser de 1 año, porque con este cordero le estamos pidiendo las bendiciones para el año próximo. Entonces el que le vamos a ofrecer el año entrante tiene que haber nacido en este año nuevo, para darle gracias por las bendiciones que me da.
Listo. ¿Qué más decía? ¿La comerás con qué? Con pan. No se comerá con ácimos. Listo. Quédense ahí y den un saltico al versículo 15. Ahorita volvemos a leer donde íbamos. Versículo 15. Durante 7 días Comeréis panes ácimos durante 7 días. Desde el primer día retiraréis de vuestras casas la levadura. El que coma pan fermentado, cualquiera de los 7 días, será cercenado de Israel. Listo. ¿Cómo así? ¿Recuerdan en Lucas capítulo 22, versículo 7? Dice, se celebraba la fiesta de los ácimos. ¿Sí se acordaron? Les estoy explicando ese versículo, para eso fui atrás. En el texto en el que estamos es en Lucas capítulo 22, versículo 7. Por eso estamos leyendo esto. Entonces, ¿en qué consistía la fiesta de los ácimos? Duraba 7 días, desde el 14 de Nisan hasta el 21. Y en esos 7 días solamente comían panes ácimos o pan sin levadura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos fueron entendiendo que la levadura es lo que infla el pan, es lo que lo pone grande y bonito, pero es un engaño. ¿Sí o no? Ustedes van a la panadería, ese pan así delicioso, y usted llega y lo aplasta, ¿y qué es? Una masa más. ¿Cierto? Es como un engaño. Es como el maquillaje. Es como la pinta, ¿sí o no? A uno la ropita le ayuda. Y sobre todo a los hombres, ¿sí o no? Los hombres porque somos muy optimistas. Los hombres no nos damos tan duros, ¿sí o no? Uno porque... los hombres, por ejemplo, ustedes las mujeres van al gimnasio, van 2 o 3 días y se miran y dicen, ay, no estoy igual de gorda. En cambio los hombres vamos media horita y dicen, uy, hermano, va bien, ha ganado cuajo, hermano, está bien. Uno llega, se viste, se echa perfumito, uno dice, soy lindo, ¿para qué? Voy bien. Si le sale calva, oh, calvito precioso. Si le sale canas, uno dice, no, estas canas le luz. Pelado, bien. La mujer, ay no, mira cómo me está cayendo el pelo, mira. Ay, mira estas canas. ¿Cierto? En ese sentido, oiga, ¿yo por qué le estoy hablando de eso? Porque el pan infla. El maquillaje, es cierto, el aparentar lo que no somos, eso era lo que ellos iban descubriendo. Mire, ¿por qué pasó eso? En esa primera noche de Pascua, vamos a leer otra vez, volvamos atrás para que veamos los detalles. Lo comeráis, 8, a esa noche comeréis la carne, la comeréis asada al fuego, con ácimos y con hierbas amargas. No me dejen olvidar las hierbas amargas para explicárselas. Comeréis de ella, no comeréis de ella nada crudo, ni cocido, sino asado, ya les expliqué. Inclusive la cabeza, las patas y las vísceras. No dejarás nada hasta la mañana, pero si sobra algo al amanecer lo quemaréis. La comeréis con la cintura ceñida y los pies calzados y el bastón en la mano. Y la comeréis deprisa. ¿Cómo la comeréis? Deprisa. Pero eso fue las primeras Pascuas. Ya en la época de Jesús ya no se comía deprisa. ¿Por qué fue deprisa? Recuerden que todavía no han salido de Egipto. Esa es la primera Pascua, que el faraón viene detrás. Entonces ellos no tuvieron tiempo de fermentar el pan, de ponerlo a fermentar para que creciera. No había levadura industrial, había que esperar que se leudara, ¿cierto? Que se pudiera leudar el producto. Entonces no hubo tiempo, lo comieron así, ácimo, sin levadura. Pero ellos fueron entendiendo detrás de eso algo muy lindo. Y es, ¿qué me infla a mí? Que es muy bonito el sentido también que nos ponen ahorita en Cuaresma. ¿Qué me llena de orgullo? Descubra en su interior. Entonces tenían 7 días para revisar eso. Y el ritual que hacían era el siguiente. Todos los días la esposa con la luz en la mano, el hombre con la palabra, iban orando con los hijos. Temprano escondían levadura en la casa, en el baño, en lugares donde de pronto no se imaginaban que podía haber levadura. La buscaban, la sacaban y la quemaban. Pero ¿qué entendían mientras hacían ese recorrido? ¿Qué me infla a mí? ¿Qué me llena de orgullo? ¿Qué me hace creerme más que el otro?
Soberbio, ¿sí? ¿Qué nos hace creer más? El ego. El estudio. La platica nos hace creer más, ¿sí o no? Hay que ver la persona como es de humilde, sencillita. ¿Qué le colaboro, señora? ¿Consiguió platica? Ya ni saluda, ¿cierto? ¿Qué me llena de orgullo? ¿Qué me infla? Ellos iban reflexionando eso en los 7 días. Y ese es el sentido del panásimo. Por eso en la Eucaristía hasta el día de hoy comemos panásimo. ¿Ustedes han comido panásimo o no? Sí. ¿Sí? Levanten la mano los que no han comido panásimo para darles. Todos han comido panásimo. En la Eucaristía hemos comido panásimo. Solamente no ha comido panásimo el que nunca haya ido a misa, pero el que haya comido la hostia es panásimo. Por eso, porque es el sentido de la humildad, el Señor que es humilde, que es sencillo, que no es orgulloso. Entonces, por eso comían panes ácimos en 7 días, una semana meditando sobre eso. Ya les dije pues con ácimos y con hierbas amargas. La Pascua tenía esto. Tenía vino, o sea, entiéndase la Pascua, una fiesta, una noche, ¿cierto? Tenía la cena con el Cordero. Y todo tiene un sentido espiritual y de cambio. El Cordero ya les decía, ¿por qué sin mancha? O sea, que no tengamos mancha de pecado. ¿Por qué sin defecto? Que los defectos se los entreguemos al Señor. ¿Por qué tenía que ser cocido? Asado, porque tenemos que pasar por el fuego. Ahora, hierbas amargas, pilas pues. Pónganse siempre en el contexto que el pueblo de Israel va a salir de Egipto. Hierbas amargas, ya están celebrando. ¿Qué significa la hierba amarga? Ponían apio. ¿Qué más? Ayúdenme. Rábano. ¿Qué más? Perejil. Lechuga, y eso lo comían remojando en agüita con sal, sin limón. Las hierbas amargas les hacía recordar la amargura, sí, era la ensalada, les hacía recordar la amargura de cuando éramos esclavos en Egipto. Pero esas hierbas no son amargas. Pero la lechuguita sí es amarga. Pues la lechuga que es como repollo no, pero la otra que es como verde sí es muy amarga, la crespa. Entonces, ¿cómo entendían ellos esas hierbas amargas? La amargura de la esclavitud. Pero la remojaban en salecita, agua con sal. Pero esa agüita con sal también tenía un significado. Cuando usted llora y le baja una lágrima, ¿qué le sabe? Saladita. Entonces los hacía recordar que fuimos esclavos en Egipto. Pero había algo también muy bacano en la Pascua. Es el jaroset. El jaroset es un producto hecho con todo lo que produce la tierra prometida. ¿Qué decía? Manzana, almendras, vino. Vino se le mezclaba. Dáctiles, que a veces ahora se usa un poco de maní también. Los higos. Eso se mezclaba. Y miel, porque es una tierra que emana leche y miel. Eso se come con el pan, o se comía con el pan. Ojo pues, ¿para qué? Para recordar los frutos y la dulzura de la libertad. Y el color es marrón, ¿qué es? El color cafecito que nos recuerda el ladrillo que hacíamos en Egipto. Y ustedes dirán, pero esto está ahora recordando Egipto. Sí. ¿Sabe que eso es muy importante? No sé si les he dicho acá, pero la falta de memoria es pecado. Y consecuencia de pecado. A uno se le olvida de dónde viene. Cuando vienen muchos de Estados Unidos, ¿cómo vienen? Se les olvidó, pero no pensemos en ellos, pensemos en nosotros. A uno no se le puede olvidar de dónde vino. Recordar que estuvimos esclavos en Egipto. Y cuando uno se acuerda de dónde viene, uno brega no volver a caer en eso. Me estaba acordando en el retiro que hicimos de jóvenes. A esos retiros va todas las realidades, como puede ir gente bien, van personas con situaciones de drogas y eso. Jaroset. Miren pues, habían por ahí unas 10 personas que aceptaban estar en la droga. Y entonces obvio les costaba pasar sin consumir. Entonces nos enteramos que de pronto alguno estaba consumiendo. Y bueno, lo llamamos aparte, solucionamos el problema. Y otro muchacho, miren pues para uno recordar de dónde viene lo importante que es. Otro pelado estaba ahí en esa habitación y él se quedó quietecito.
pero se quedó como asustado porque al otro lo sorprendimos con droga. Bueno, la cosa se quedó así. Hicimos lo que teníamos que hacer con el joven, ¿cierto? Lo que corresponde en esos retiros. Al otro día este muchachito, que estaba ahí acostadito, se me acercó y me dijo: Jorge, yo no estaba consumiendo. Pero casi para llorar me decía, yo no estaba consumiendo. A él lo mandó al retiro el patrón, un muchacho que va a Yeshua, que tiene una empresa de panes, una panadería grande. Y él lo recogió a él de la calle junto con otro. Y entonces le empezó a dar dignidad, le dio trabajo, le tuvo paciencia mientras él fue dejando la droga y lo envió a este retiro. Y entonces él me contaba eso como diciéndome, y me decía, don Andrés me dio este retiro. Y yo no quiero que don Andrés piense que yo fumé aquí droga. ¿Por qué? Porque le da miedo volver a la esclavitud. Qué bueno que no se le olvide. Porque cuando uno se le olvida, vuelve otra vez. Cuando uno se cree como todo seguro, como que uno se llena de ese ego, ¿cierto? Uno facilito vuelve atrás. Qué bueno uno recordar de dónde viene. Y ese pelado con tristeza me decía, como que no le vaya a contar. Él no me dijo eso, pero como que en el fondo él pensaba, no le vaya a decir a don Andrés que eso pasó en mi pieza. Yo le dije, tranquilo, ¿usted no consumió? No, en serio, créame que no. Tenía el temor en su corazón, ¿cierto? Ya estaba empezando a degustar las mieles de la libertad, pero se descuida y vuelve a ser el que hacía los ladrillos. Eso significa el jarosen, eso significa las hierbas amargas. Uno no le puede olvidar las amarguras. Ustedes han visto las modelos cuando las entrevistan y las actrices que les preguntan, ¿usted qué tiene algo de qué arrepentirse en la vida? De nada. De nada. Todo han sido experiencias. ¿Sí o no? Claro que tenemos cosas de que arrepentirnos, ¿no? Cosas que hemos hecho mal, cosas que nos han hecho sufrir. Eso es otro punto de la Pascua. Y todo tiene un sentido de recuerdo, de ir sanando. Dice, la comerás de prisa. Pero solo fue las primeras, después ya no. ¿Por qué? ¿Por qué de prisa? Porque de prisa come el esclavo. Porque Faraón viene detrás. ¿Cierto? Recuerdo que ellos tienen a Faraón detrás y el mar rojo adelante. Que además es un momento maravilloso. Porque Moisés sabe que Faraón viene detrás, tiene el mar adelante y ¿qué hace uno ahí? Sin salida estaba. Cuando uno está en una sin salida, ¿qué debe hacer? ¿Qué hizo Moisés? Mirar para el cielo. Dice que levantó la mirada al cielo y ahí tuvo la respuesta. Cuando uno está en una sin salida, mire al cielo, ore y va a ver que se abren los mares. Se abren los mares. Eso le ocurrió a Moisés en esa noche y por eso tenía que ser deprisa. Después ya aprendieron a comerlas recostados porque ya eran libres. El hombre, pues miren que eso es una reflexión muy linda. ¿Quiénes tienen de pronto familiares en Estados Unidos? Han hablado con ellos y ha puesto que comen deprisa, ¿sí o no? No tienen tiempo de almorzar. Aquí ustedes todavía tienen la gracia que les dan la horita del almuerzo y van a la casa, al menos así sea de carrerita, pero van a la casa. Allá se comen el carro. Esa es la vida del esclavo. Él no tiene tiempo ni siquiera para comer, no hay tiempo para ir a misa, no hay tiempo para un domingo, no hay tiempo de nada. Y creemos que somos los del país más libre allá arriba en Estados Unidos. Y el sueño de todos es irnos para allá. Ay, ¿cuándo vamos para allá? Sabiendo que lo más lindo es tener la libertad de almorzar juntos, de cenar juntos, de comer juntos. Deprisa la come el esclavo. Después, ya cuando están libres, la van a comer recostados y sin afán. Como es de rico cuando uno puede sentarse, comerse la entradita, luego la sopita, luego el seco, luego el postre y luego acostarse un rato, ¿sí o no? Pero que al menos sea en la Pascua, muchachos. Que al menos tengamos imagine, viene el triduo pascual, eso es lo que les estoy diciendo, no vamos a tener los 3 días para el Señor. ¿Cuántos van a decir el sábado? No, ya es hora de volver a tomar los guaros. 2 días sin tomar, jueves y viernes santo, no. El afán que nos va a carcomiendo por dentro, no, el hombre libre está libre del tiempo también. Ya les dije un sentido, ya les dije todo, ¿sí o no? Así celebraban ellos la Pascua. Pero vea, ustedes dirán, ¿este mapa que nos está enseñando esto? Tiene todo el sentido de la Eucaristía. En la Eucaristía degustamos las mieles, la dulzura de Dios.
En la Eucaristía recordamos las hierbas amargas o no. ¿Qué nos dice el sacerdote cuando entramos? Recuerde sus pecados, ¿sí o no? Hierbas amargas, vuelva al pasado a su esclavitud. Recuerde, póngalo en la presencia del Señor. ¿Qué más tenemos en la Eucaristía? Pan. Pan es ácimo, ¿sí o no? Pan ácimo, que el pan significa todo lo que yo necesito para vivir. Todo lo que yo necesito lo encuentro en el pan. Por eso el Señor se convierte en pan para nosotros. Está el vino. El vino. Esto es muy lindo, hermanos. Ellos bebían en esa noche de Pascua 4 copas. ¿Cuántas? 4. Si usted quiere saber si su fiesta es santa, que no pase de 4 copas. Siempre que digo esto en una predicación, no falta el que levanta la mano y dice, 4 pero garrafas. 4 copas. Si se pasa de 4, ya eso se va calentando, ¿sí o no? Calcule, vamos a hacer una fiesta, 4 copas y de vino. De vino. Nosotros le hicimos con una. Nosotros le hicimos con una. 4 copas. El vino es muy importante, porque el vino significa la alegría de la vida. Lo que alegra la vida, eso significa el vino. En San Juan, en el Evangelio según San Juan, hay 2 signos muy importantes. ¿Recuerdan en bodas de Caná? Sí. ¿Qué hace? El agua se convierte en vino y hay vino de sobra, ¿sí o no? ¿Qué hace después en la multiplicación de los panes? Panes de sobra. ¿Qué es el Señor? Pan y vino. Pan, lo que yo necesito para vivir. Vino, la alegría. No es justo que yo viva con todo, pero que no se alegre. Dígale al del lado, usted tiene de todo, pero si es alegre. Pregúntele a ver. Y lo mira. Mírelo a ver, mírelo a ver. Ponga cara de alegre. Ahí sí todos se rieron, ¿sí o no? Hay que verlos caminando por aquí por el parque, ¿sí o no? Bueno, así pasamos tantas veces, ¿sí o no? Como dice el Papa Francisco. Inclusive con cara, ¿cómo es que dice él? Unos con cara de estampita, otros con cara de amargura. Entonces son 4 copas. ¿Cuántas? 4. Entonces tenemos pan, vino, cordero, hierbas amargas, jaroset. ¿Qué más nos falta? Ellos van haciendo una fiesta que arranca como despacito, pero va subiendo como toda fiesta, ¿sí o no? Toda fiesta va subiendo. Aquí también en todas partes va subiendo la fiesta y luego comienza a decaer otra vez, ¿sí o no? Porque ¿qué termina uno escuchando? ¿Ah? ¿Qué termina uno escuchando? Las guascas, ¿sí o no? Terminan escuchando ranchera. Y uno dice, es que usted sabe una ranchera. ¡Ah! Usted con una pinta, con el pelo así, tatuado. Usted sabe las guascas de Darío Gómez, claro, ya está borracho. Entonces, pero ellos no decaen, suben, va subiendo en alabanza. Primera copa que se bebe. Tiene un nombre y tiene un sentido. Se llama la cos. Cos significa copa. Cosquidus. ¿Qué significa? Eso es, le estoy hablando en hebreo. Es la copa de la santificación. Copa de la santificación es la primera. Primera copa, cosquidus, copa de la santificación. Corrijan si han anotado. Copa de la santificación. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Santificar. Primer mandamiento. Segundo mandamiento. Tercero. Toda fiesta nuestra tiene que ser santa. Uno tiene que pensar, los 15 de nuestra hija son santos. Es una fiesta santa. El matrimonio fue una fiesta santa. El bautismo fue una fiesta santa. O escuchar la canción de la santa y del reggaetón. Sí tendrá algo de santo. Primero santificar la fiesta. Y hacían una oración maravillosa. Cada copa tiene una oración. Y en cada copa se sirve la copa. Se comen las hierbas amargas, por ejemplo. Se come el jaroset, se come el cordero. Y se va intercalando con una copita, otra copita. Se sirve y no se bebe de una. Porque se hace la oración, se va comiendo y se va bebiendo. Y luego hay un momento donde se ordena beber la copa. Copa de la santificación. Les voy a leer un poquito de la oración. Dice, mire qué tan lindo. Bendito sea el Señor, Dios nuestro, Rey del universo,
que nos elegiste de entre los pueblos, nos elevaste de entre todas las lenguas y nos santificaste con tus mandamientos. ¿Nos qué? Santificaste. Todas estas 4 copas se recogen en la Eucaristía. Volvamos a Lucas, capítulo 22, porque Lucas nos menciona 2 copas. En la institución de la Eucaristía él nos menciona 2 copas. Vea cómo dice. Voy a leerlo rápidamente solamente para que identifiquen las 2 copas. Es la única narración de la institución de la Eucaristía que trae 2 copas. Versículo 17. Capítulo 22, versículo 17. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Tomó luego pan, lo que le estoy diciendo, dio gracias, lo partió, se lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, ¿sí ve? ¿Comieron? Ya comieron el cordero, todo eso. Tomó la copa, o sea, otra copa, ¿sí o no? Y ahí dijo: esta es la copa de la nueva alianza. Entonces, ¿cuántas copas vimos ahí? 2. Pero en realidad ya saben que no son 2, son 4. ¿Qué estaba celebrando el Señor? Esta Pascua que les estoy diciendo, con pan, con cordero, con jaroces, la Pascua judía habitual de ellos. Dentro de ese contexto el Señor instituye la Eucaristía. Y todos esos elementos, unos se notan más, otros menos, pasan a la Eucaristía. ¿Qué pasó? Pasó una copa. De las 4 en realidad ahora usamos una, ¿sí o no? Pero esa una única copa recoge las 4. ¿La Eucaristía es santa o no? Sí. ¿Qué decimos? Vamos para la Santa Eucaristía. Se santifica esa fiesta, nos santifica a nosotros. Segunda copa, la Cosgeulá. Cosgeulá, copa de la redención. ¿Copa de qué? De la redención. También se le llama copa de la salvación. ¿Quiénes trabajan en fábrica? ¿Quiénes le ha tocado despachar un lote? Le dan una ¿qué? Una remisión, ¿sí o no? O sea que usted cuando entrega eso ya queda ¿qué? Redimido, ya usted no tiene que responder por eso. Ya otro es el encargado. Mientras usted la tiene, usted es el responsable. O sea, Él es el responsable por nosotros. Él es el que los redimió, los salvó. ¿De qué los salvó? De la esclavitud de Egipto, ¿cierto? Estamos en ese contexto antiguo. Pero el Señor nos salvó a nosotros ¿de qué? Del pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esa segunda copa, entonces, ellos hacen memoria de todo lo que el Señor hizo cuando los rescató de Egipto. Ahí es donde comen las hierbas amargas. Y hacen una parte muy bonita. Sirven esa copita. Y de esa copa, ¿el vino qué significa? La alegría. La alegría de la vida. Estamos felices, ¿sí o no? Estamos celebrando. Pero muchachos, siempre ellos tienen ese sentido de recuerdo. Dentro de les hablo de eso, arriba, para que no se lo pierdan. Ellos tienen un sentido maravilloso de recordar continuamente, de mirar el pasado. Porque ellos comprenden que recordar, mirar el pasado, nos permite ver el futuro con más claridad. Vean, ellos cogían de esa copa, de la segunda copa, y sacaban 10 goticas. ¿El vino es qué? La alegría. De esta alegría que tenemos que arrancar de nuestro corazón mínimo 10 gotas. ¿Para qué? Para recordar las 10 plagas de Egipto. Porque no podemos estar totalmente felices si alguien ha sufrido por nuestra felicidad. Mejor dicho, piense usted, todos aquí están por ahí de 30 para abajo, ¿sí o no? Están muy jóvenes todos. Ponga cara de que sí. No va la niña dice: ay no, yo no soy tan vieja. Todos muy jóvenes, ¿sí o no? Piense esos 30 que usted tiene, ¿a cuántas personas les ha hecho daño? ¿A cuántas personas ha hecho sufrir? Entonces ellos van sacando una gotica, dice: ¿cuál fue una de las plagas? La sangre, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Luego vinieron las ranas, luego vinieron los mosquitos, luego las bestias, luego la peste, luego las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas. Y luego, la peor de toda, la muerte de los primogénitos, ¿cierto? Entonces ellos sacan una gotica. Nuestra alegría no puede ser plena si alguien
ha muerto por mí, si yo he hecho daño a alguien. Todo eso es el sentido de la Eucaristía. Nos invita a recordar qué daño he hecho, a quién he hecho sufrir, ¿cierto? Y mire la oración que hacen cuando la sirven, al menos un trocito. Bendito sea Dios, que cumplió la promesa hecha a Israel. Bendito sea el Santo, que determinó el fin de la esclavitud. ¿Por qué están dando gracias? Porque son liberados, porque son salvados. Entonces le dan gracias a Dios, porque esa promesa se le había hecho a Abraham. Según estaba escrito, dijo Dios a Abraham: has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña, los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Pero yo, a mi vez, juzgaré a la nación a quien ellos sirvieron, y luego saldrán con gran hacienda. Ahí se sirve la segunda copa, que es la copa de la salvación, copa de la redención. Tercera copa, vamos a la tercera ya. La Kos Berajá. ¿Qué significa la palabra Berajá? Mira el del lado, dígale: que el Señor te bendiga. Voy a decir una palabra, suena raro, ¿sí o no? Berajá. Bueno, sí le puede decir esto, dígale Barú. Barú. ¿Qué quiere decir Barú? El bendito. ¿No? El bendito. De ahí viene Berajá. Segunda copa, la Kos Berajá, copa de la bendición. En griego se dice eulogía o eucaristía. Entonces en esa copa es donde el Señor instituye la Eucaristía. No es que dice, tomó una copa. ¿Cuál fue esa primera copa que dice en Lucas? Esta que les acabé de mencionar. Luego comieron, tomó otra, la copa de la bendición. ¿Qué es Eucaristía? Bendición. Les he explicado muchas veces. Eu, lo bueno. Haris, don, el buen don. Eu, lo bueno. Logos, palabra. Eucaristía, la bendición. Bien decir, bien expresar. ¿Sí o no? Se sirve la siguiente copa, que es la copa de la bendición, y ahí comienzan las alabanzas, ahí comienzan a cantarle al Señor, a glorificarlo. Ahí hacen una oración bellísima, que más que oración es un canto, que se llama el Dayenú. Dayenú significa eso, nos habría bastado. Y mire cómo van diciendo, por ejemplo, leamos: si hubieras hecho justicia del faraón sin librarnos de todos los ídolos, Dayenú, eso nos habría bastado. Ellos empiezan a recordar, si solo nos hubiera librado de Egipto, eso nos hubiera bastado. Pero no solo eso, sino que nos diste la ley, eso nos habría bastado. Pero nos diste los profetas, y van diciendo una alabanza hermosa. Es como uno tener ese sentido de agradecimiento, porque ustedes ven que uno con Dios siempre como que le pide más y más, ¿cierto? Uno como que nunca está contento. Ay, sí, pues tengo una casita, pero es que tiene una gotera. Tengo un apartamentico, pero qué bueno poder echar el otro piso, ¿cierto? No lo hace al contrario. Tengo un esposo, pero qué bueno tener... No, sí, también. Tengo un esposo, pero ronca. No deja dormir, cansón, tocando toda la noche. Y los otros, los hombres, no, la mía sí, pero era tan linda la que pasó. Es que la mía tiene 40. Yo quisiera cambiarla por 2 de 20. Ya está gorda. Yo la conocí así. Ellas dicen, claro, usted me dañó el cuerpo. Con esos 3 muchachos que me metió. Usted me conoció hermosa, ¿sí o no? Oiga, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque en vez de agradecer, estamos lamentando, ¿cierto? Lamentando. Ellos iban mirando, antes dicen, nos habría bastado, y eso da un sentido de agradecimiento. Copa de la bendición. Y la cuarta copa, la Kos Halel. ¿Se han escuchado la palabra Halel? ¿Cómo que no? Aleluya, ¿lo han escuchado o no? Es la misma. Halel significa alabanza. Entonces la copa de la alabanza. Kos Halel. ¿Han escuchado aleluya? Halel, alabanza. Ya, el diminutivo de Yahvé. Alabemos a Yahvé. Cuando decimos alabanza, decimos alabemos a Yahvé, alabemos a Dios. Esa es la última copa, y ya comienzan a hacer el gran Halel. ¿Se acuerdan del gran Halel?
Salmo 136, ¿sí o no? ¿Cómo es que dice? Porque es eterna su misericordia. Y empiezan a cantar, a bailar, y amanecen bailando y compartiendo la palabra y haciendo alabanzas toda la noche. ¿Por qué les hice esa referencia, muchachos? ¿Por qué? Porque en ese contexto el Señor instituyó la Eucaristía. Y porque la Eucaristía tiene todo eso que les acabo de mencionar. Es un banquete, ¿sí o no? Es una comida. ¿Sí es una comida? Es que donde recibimos el dulce de la libertad, donde también recordamos la amargura, ¿sí o no? Donde recordamos que hemos fallado, donde bebemos el vino de la alegría, que ya no es vino, ya es ¿qué? La sangre del Señor. Y ahí está todo, donde alabamos. De toda Eucaristía tendríamos que salir gozosos, pero a veces no, ¿sí o no? A veces uno sale de misa y sale peor. ¿Cómo estuvo la misa? Bien. Ese padre que la hace bien cortica ya, parece de afán. Ese padre que la hace bien larga. ¿Cuál? No se le entiende. Ese eco de la iglesia. Es que está muy joven y vea, es como todo alborotado. Es que está muy viejito y vea, es como todo, no le entiende. Y entonces uno sale ¿cómo deberíamos salir de la misa? Alabando, glorificando al Señor, felices. Imagínense, es lo más importante de la vida, ¿es la qué? La Pascua. La Eucaristía es la celebración de la Pascua, es la reactualización de la Pascua, del paso del Señor. Del paso del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oracioncita breve, pero sustanciosa. Y vamos a pedirle al Señor que pase. ¿Qué le quieres entregar al Señor? De pronto sientes que todavía en muchas cosas estás esclavo. De pronto todavía tu vida va como deprisa, no hay tiempo. Es que no, ¿cómo vas a sacar una hora? No hay tiempo. Una hora para el Señor. Todos los jueves, y enseguida que misa el domingo, no. Estamos de afán. Qué carrera a veces en nuestra vida. De pronto el vinito que nos tomamos, el aguardientico que nos tomamos, no le da alegría al corazón. Necesitamos el vino que no se agota. El vino de la palabra. Necesitamos el vino que alegra el corazón de nuestros hijos. ¿Cuántas veces nuestros hijos ven en nosotros la amargada, la triste? ¿Será que cuando usted, mamá, llega a la casa, usted, papá, todos dicen, uy, llegó el Señor, tan lindo, ahí viene? O todos se esconden. O ninguno quisiera ni verlo. Qué bueno. Experimentar la alegría de la vida. Ese es el vino. Dígale conmigo, Jesús, dame de ese vino. Alegra mi vida, Señor. Bendito sea, Señor Jesús. Piensen en el pan. ¿Qué nos falta? Recuerde que Santa Teresa decía, el que a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. El que recibe la Eucaristía ya nada le falta. Jesús decía, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Decía, no solo de pan vive el hombre. ¿Qué te falta? ¿De qué te quejas? Es que el trabajo, es que lo que gano. La Eucaristía llena todo. Llena el corazón, colma todas nuestras expectativas. Hay amarguras, tienes que comer hierbas amargas a veces. Hay lágrimas que salen de tus ojos por ese hijo, por ese esposo, por esas peleas. Mire conmigo, Jesús, haz Pascua. Pasa, Señor, por nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu amor. Necesitamos de tu Eucaristía, de tu paso, Señor, por nuestra vida. Jesús, regálanos la gracia de ser santos. Regálanos la gracia de ser redimidos, liberados de la esclavitud de Egipto. Regálanos la gracia, Señor, de la bendición, del bien decir. Sígueme en todas las redes sociales como JM Quintero o Jorge Mario Quintero. Espera el próximo episodio.